La mejor experiencia académica la encuentras en Flaxo Ecuador. Postula para el Doctorado en Desarrollo Territorial 2019-2022. El objetivo de este programa es formar académicos que contribuyan al desarrollo territorial, desde una perspectiva integradora de economía, sociedad y ambiente. Inscripciones abiertas hasta el 3 de mayo de 2019. Pregunta por las becas de estipendio, asistencia financiera y crédito educativo. Más información en www.flaxo.edu.es. Buenas tardes con todas las personas que nos siguen. Estamos un nuevo jueves en nuestro programa radial Mente y de mente. Y bueno, y muy contentos, muy alegres. Estamos hoy con casa llena. Estamos con más visitas y bueno, igual que los demás programas, con mucha alegría y tratando de despejar algunos temas, ¿no? Compartir y aprender entre todos. Entonces, buenas tardes y gracias por seguirnos. Bueno, igualmente buenas tardes con todos. Gracias por acompañarnos en un programa más. El día de hoy vamos a hablar sobre el arte y la locura. ¿Qué relación tiene? ¿Por dónde puede discrepar un poco? Entonces la idea es ir un poco abordando, quizá tal vez retomar de antemano la exposición de arte de algunas obras que hicieron los pacientes del psiquiátrico Sagrados Corazones, que estuvo en la PUCE, la cual creo que algunos en lo personal tuve la oportunidad de asistir, y es interesante de la forma en la que se articuló el trabajo de los practicantes justamente, y que lo realizaron durante algunos semestres, y que creo que sí tenía o se manejaba bajo alguna consigna de poder expresar y de poder simbolizar de alguna forma el trabajo que iban haciendo y tener algún tipo de relacionamiento con la parte psicológica y un poco a largo plazo. El día de hoy estamos con Alexandra Serrano. Ella es docente de la Universidad Católica, es psicóloga clínica, es psicoterapeuta de orientación junguiana. Hizo su maestría en ciencias sociales con mención en género y desarrollo aquí en la Flaxo, y también es especialista de atención a víctimas y sobrevivientes de violencia. Entonces, le damos el paso a Alexandra, quizá que nos cuente desde su punto de vista cómo le ve el tema de arte relacionado con la locura y de qué forma pensaría que se puede plasmar en un paciente psiquiátrico. Podríamos empezar. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy súper divertida aquí. Bueno, un poco, yo creo que es interesante pensar desde la orientación que yo tengo, que es la psicología de Carl Gustav Jung, que para él esta idea de la locura, ¿no es cierto?, tiene que ver no necesariamente con una psicopatología como tal, sino con un modo de relacionarse con el inconsciente colectivo. Y en este sentido, el inconsciente colectivo es la fuente de la creatividad humana, ¿no? Y justamente el arte, y que me parece que es un poco lo que se hizo y me alegra, ¿no?, que los planteamientos junguianos sirvan también a colegas de otras corrientes, porque entiendo que la persona que hizo esta exposición está desde el psicoanálisis, entonces es bueno que aportemos en esas cosas desde Jung también. Lo interesante de esto es que justamente la creatividad del inconsciente colectivo se manifiesta a través de los símbolos que producimos. Y el arte es eso, es plasmar los símbolos que el inconsciente produce, ¿no? Entonces me parece que es una forma de salir de esta cosa angustiosa, a lo mejor, ¿no?, que puede tener un paciente, por ejemplo, psicótico, de estar en contacto con un contenido tan profundo como el inconsciente colectivo y poder canalizarlo a través de imágenes, ¿no?, que de alguna manera son creativas, pero también ayudan a organizar. Entonces me parece que en ese sentido es una forma también de ver de otra manera, ¿no?, la creatividad que viene de este contacto en el que unas personas están y otras no estamos, ¿no? Claro. Entonces me gusta eso, ¿no?, como poder ir encontrando estas formas de relacionarse
los símbolos y entender los símbolos también como estos mensajes que hablan de nuestra vida interna, ¿no? Entonces eso me parece súper chévere del arte en general. Y bueno, en mi experiencia también hay como que cosas muy puntuales, ¿no? Justo como decía Alexandra, porque por ejemplo, cuando tú tienes, por lo general terapia es hablando, ¿no? Uno a uno. En cambio siempre hay como yo lo que, porque he hecho las dos, ¿no? Entonces la diferencia es que siempre hay como tiempos muertos, donde se desvía la terapia, ¿no? Entonces, ayer no comiste o no te gustó el encebollado y siempre sales un poco a colación. Siempre sale, ¿no? O por ahí te desvías un poco. En cambio, cuando haces arte es mucho más íntimo. El contacto es uno a uno y no hay esos espacios huecos, no existe. Y no tienes que el terapista incluso actúa menos y el impacto es mucho más profundo. Porque siempre que tú verbalizas, primero, incluso dependiendo cómo te vayan dirigiendo, pero por más que te vayan dirigiendo, siempre hablas de otras cosas, digamos, que no dan mucha información al terapeuta. Entonces, cuando tú haces arte, eso nunca pasa, porque eres tú y es mucho más íntimo, es mucho más, de hecho, es mucho más integral también. Entonces, tú vas y al momento que tú no tienes que hablar con otra persona, incluso es más directo, sale más la información, más fuerte. Hay un flujo, digamos, de información que luego de toque ir como descifrando, ¿no? Todos los símbolos y los dibujos, que luego se va como detallando qué significa eso. Pero siempre que tú hablas, hay como una pérdida de información. Incluso a mí en lo particular el impacto sobre ti es más fuerte. Ajá, y te permite ponte a llorar más fácil o te permite incluso sacar con un dibujo. Puedes expresar mucho más yo, o sea, de mejor forma la información, porque a algunas personas se les dificulta hablar, ¿no? En cambio, cuando tú dibujas, no, porque solo eres tú y el papel, ¿no? Entonces logra fluir mucho más al natural, por decirlo así, mucho más al natural. Sí, creo que uno de los aspectos importantes del arte terapia es justamente que a su vez también la diferencia de una terapia ocupacional es que tiene también una estructura y una finalidad, ¿no? Entonces, no es lo mismo solo decirle dibuja tal cosa a un paciente y hacerlo porque sí y luego evaluarlo, aunque también podría ser, el dibujo libre es un test que permite esto, pero el arte terapia creo que consiste en algunas consignas en donde le permitan participar al paciente y que luego también este producto tenga una simbolización, una participación verbal acerca del producto que está hecho en forma física. Entonces, llevarla a un espacio de poder apalabrar esto y que esto tenga también un efecto terapéutico en el paciente. Entonces, creo que es lo que le diferencia y creo que es lo que se buscaría, ¿no? en este proceso. No sé qué opinen. Yo estaba pensando, me estaba acordando tuve chance de acompañar en esos procesos de algunas personas que estaban justo que estábamos hablando de la Nisa da Silveira, que era una estudiosa de Jung y nunca se conoció con el Jung, pero se escribieron mucho. Y ella trabajó mucho con personas con esquizofrenia y que le apostaba a que a través de las obras de arte iban a lograr decir lo que no pueden decir, porque están digamos, desde lo simbólico expresando eso que no pueden decirlo concretamente, ¿no? Entonces, y era muy bonito de ver cómo, o sea, porque lo que dice Jung es que eventualmente vamos a tender a esta figura del mandala, ¿no? Que es como la figura organizadora del inconsciente. Entonces, y eso en la práctica, viendo con las personas haciendo estas diferentes producciones, o sea, porque la Casa de las Palmeras tiene como diferentes talleres artísticos, entonces pintura, costura, no sé, teatro, peluquería, diferentes espacios, pero en los diferentes tipos, arcilla, también modelaje, en los diferentes espacios era bonito de ver que de alguna manera se llega al mandala, ¿no? En los diferentes momentos y se podía ver claramente cómo la persona estaba en un momento más organizado y también cuando estaba más desestructurada y que comenzaba a ser una producción que era mucho más fragmentada, ¿no? Y desorganizada también. Muy bonito.
Y justo me acordaba de una señora que estaba muchos años en la Casa de las Palmeras, y que es como un centro del día, digamos, es de puertas abiertas y pueden ir todos los días y de lunes a viernes y pasar ahí la tarde, ¿no? Teniendo estas diferentes terapias, haciendo estas diferentes producciones, y se hace un estudio de la secuencia de las producciones comparando con mitos, que era lo que Jung decía, que nos permite saber un poco cuál va a ser el desenlace de este proceso desorganizado, ¿no? Nos permite saber más o menos hacia dónde está yendo el delirio, de alguna forma. Entonces, pero esta señora siempre venía haciendo lo mismo. Todos los días venía al taller de costura y tenía estas como mallas para hacer costura. ¿Han visto como la que se hace en las alfombras, que tienen esos huecos? Entonces, una malla de esto y comenzaba a ¿cómo sería? Coser, ¿no? Líneas, filas de un color, ¿no? Una fila de una lana roja, otra fila de una lana rosada, otra amarilla, pero todo, y así, todos los días. Y nada, y mientras uno está haciendo, entonces uno está atento, ¿no? De ver cómo va avanzando y tal, todos los días, ¿no? Pero 2 años, digamos. Hasta que un día hace algo diferente, ¿no? Entonces está pasando la lana y para en el medio. Y pasaba la lana y paraba, y de repente, y hace un mandala, ¿no? O sea, hace un círculo en el medio de esta tela que siempre habían sido de líneas rectas, ¿no? Y cuando estudiábamos esta secuencia, era interesante ver cómo, uno dice, bueno, porque ves 2 años de todos los días de telas iguales, ¿no? Y de repente el círculo, entonces, ¿qué pasaba con su historia en ese momento, no? Y poder conversar con ella y preguntar así como, y bueno, ¿y cómo están las cosas? Y era como un momento donde de repente las cosas hacían sentido, ¿no? Como que estaba súper conectada, haciendo sentido. Después siguió con la misma producción. Pero es bonito como, o sea, creo que el arte, como decía el Fabián recién, te permite, porque cuando tenemos que poner en palabras, necesariamente estamos obligados a racionalizar, ¿no? A organizar de cierta forma, tener una cierta coherencia, una estructura, ¿no? Pero en el arte no estamos llamados a esa racionalización. Entonces permite como expresar cosas que por ahí hasta a veces son difíciles de poner en palabras. Sin pensar tanto o no también. Se conoce, sí, y aparecen otras cosas que sí, de otra manera cuesta decir. Porque incluso si tú mismo no te das cuenta, ¿cómo puedes pensar y expresar algo que tú no te das cuenta? Entonces es difícil expresar algo que tú no te das cuenta. Entonces el momento que tú solo lo haces, de hecho es mucho más práctico, porque es como funciona un poco la vida real, si te das cuenta. O sea, tú le tienes miedo a una chica guapa, no sabes el por qué, pero así funcionamos en la vida, ¿no? Claro, es que ahí está trabajando el inconsciente o alguna carga inconsciente fuerte, ¿no? O una psicosis o una distorsión de la realidad, que es lo mismo que haces cuando pintas. Cuando verbalizas, no, porque casi seguro si tú le preguntas a esa persona por qué le tienes miedo, por ahí va a haber una confusión, ¿no? Pero el momento que solo tú no piensas y dibujas, es mucho más directo, es mucho más como del mar a la olla. Entonces, sí, entonces así, no hay esa distorsión. Sí, creo que con lo que dice Fabián es muy importante, y justo lo mencionó un profe en las conferencias que hemos estado yendo en la Facultad de Psicología de la Católica, y él mencionaba este evento que pasó en el Julián Dara y la obra de teatro que hicieron. Entonces Ernesto comentaba que había un paciente que dijo que quería ser una sirena. Entonces como que varias personas chocaron un poco y dijeron como que, si quieres puedes ser un sireno. No, yo quiero ser una sirena. Entonces eso es lo maravilloso del arte, que muchas veces, bueno, también se expresa dibujando, pintando, pero también por el cuerpo, por las obras de teatro, por el baile. Entonces él pudo ser lo que quería ser, siendo su sirena en un espacio en donde está completamente aceptado ser lo que tú quieres. Entonces, por ejemplo, yo bailo y yo digo como que cuando me pongo ese vestuario, cuando me pongo ese maquillaje, que cualquier persona en la calle, si voy con el maquillaje, me dice que soy una loca, porque son colores fuertes, vivos, y los trajes también son súper
súper extraños y a veces hasta mostrones, pero en el momento en el que te metes en ese papel y disfrutas de la tarima y te encuentras ahí, es en el espacio en el que nadie te puede criticar y puedes ser lo que tú quieras hacer, hasta caerte, levantarte, sonreír, enojarte, llorar, porque es un espacio en el que, como dice Fabián, no lo puedes tal vez verbalizar lo que estás sintiendo, pero lo eres y lo expresas de otras maneras, no necesariamente la verbal, y es mucho más sencillo, incluso como que dejarte ser, dejarte soltar. Entonces sí creo que el arte, terapéuticamente hablando, ha hecho grandes maravillas en como que nuestra sociedad y en la evolución de la psicología, pero a veces también incluso bastantes personas aprovechadas o bastantes personas que no saben mucho del tema también se quieren aprovechar de esta situación. Entonces te brindan cursos, sí, que de arte terapia, ni sé qué, y eso no tiene nada de terapéutico, o que se lo emplea mal, o que por falta de conocimiento no lo emplean de la mejor manera. Pero en efecto sí, el arte ha hecho grandes cosas por la humanidad y creería que es algo que es bastante rescatable y bastante valorable para las personas como que se atreven a dibujar, a pintar y expresar lo que quieren expresar, pero en efecto, apalabrándolo, no lo van a lograr hacer en algún momento. Entonces sí veo que es bastante importante el arte y en el espacio de la terapia es demasiado importante y trascendental. Bueno, también el día de hoy estamos contando con la participación de Maily Torres. Ella es psicóloga clínica por la Universidad Politécnica Salesiana y actualmente está haciendo una maestría en antropología, aquí igualmente en la Flaxo. Entonces, Maily, ¿qué te resuena de lo que hemos estado hablando? Tal vez quizá con la antropología, ¿qué se te ocurre más o menos? Bueno, buenas tardes y gracias por invitarme al programa, Amy. Bueno, yo quería comentar un poco. Actualmente estoy haciendo mi investigación desde la antropología médica sobre esquizofrenia y lo estoy haciendo en una institución psiquiátrica y tuve la posibilidad de trabajar con los pacientes que están pacientes agudos, más que todos los que tienen esquizofrenia, y hacer algún tipo de trabajo por medio del dibujo. Y ha sido súper interesante y veo que para los pacientes es muy valioso el trabajo por medio del dibujo porque pueden expresar muchas cosas y me decían que a ellos les gusta mucho esta actividad que no es tal vez tan esquematizada porque tienen como mucha más libertad y pueden como expresar un montón de cosas que tal vez tienen guardadas o reprimidas y que a veces no tienen como otro espacio o otro lugar para trabajarlo y ha sido bastante como productivo. Y me ha gustado también que ellos se han sentido como muy cómodos trabajando por medio del dibujo y creo también que lo que decía Fabián es muy cierto. A veces como que cuando trabajamos por medio de la palabra tenemos que racionalizar mucho, pero a través del dibujo hay como otra vía en la que podemos expresar nuestras vivencias. Y me ha gustado mucho porque siento que los pacientes pueden como que dibujar sus vivencias, por ejemplo en el hospital psiquiátrico, ¿sí? Y me gustó mucho sobre todo un trabajo que hice con ellos que fue intentar hacer un mapeo, que es una técnica de las ciencias sociales. Entonces la idea era que hagan un trayecto de los lugares por los cuales ellos transitan diariamente en el hospital y fue súper interesante para ver cómo desde la perspectiva de cada uno genera una relación con el espacio, con el lugar y también hay como una carga afectiva con ciertos lugares. Entonces me parece que es súper terapéutico y que tiene como mucho potencial y de hecho creo que se lo debería implementar mucho más, no solo con este tipo de personas, sino con cualquier persona porque en realidad tiene digamos que un valor terapéutico muy, muy rico. Yo quería preguntar, digamos en ese sentido, ¿qué piensan sobre la diferencia o la similitud entre el arte y la terapia ocupacional, cómo se usa aquí en nuestras instituciones? Bueno, yo quería decir algo que tal vez responda a tu pregunta y retomando un poco lo que decía Luisa, de esto de que hacer dibujos por hacer dibujos no es lo terapéutico, ¿no? O sea, coger unas témperas y pintar no es lo terapéutico. Y tal vez ahí sí es importante como hacer esta diferencia. O sea, lo terapéutico no es la actividad en sí solamente, sino la capacidad de que hay un otro que además estudió un montón de años y por eso se hizo psicólogo clínico, psicoterapeuta,
que es capaz de sostener esa creatividad en un espacio seguro, donde no es posible que se desborde, que es diferente a que yo le doy a una persona, no sé, en una sala una hoja para que pinte, donde no hay esa contención. El problema es que esta contención es invisible. Entonces, a los ojos del que no conoce, parece que solo ponemos un montón de pinturas divertidas o un montón de materiales divertidos y ya. Y sí quisiera como hacer ese énfasis, ¿no? De ver que para poder sostener ese espacio hay todo un trabajo académico y todo un trabajo personal que los terapeutas hacemos para poder crear esos espacios de sostenimiento, y por eso es que no cualquiera lo puede hacer. Y esa es la diferencia con la terapia ocupacional, ¿no? La terapia ocupacional es algo que haces, sí, para ocuparte, para mantenerte activo, para pasar el tiempo, pero no necesariamente hay la creación de ese espacio seguro, contenedor, que es lo que tiene el efecto terapéutico. Yo creo que hay mucha como confusión de esos dos tipos de intervenciones al fin, y que mucho la terapia ocupacional se disfraza de arte terapia, digamos, o de arte, de terapia con arte. Y ahí sí es como una aberración en el sentido de que los resultados realmente son totalmente diferentes. Y también que muchas veces la terapia ocupacional creo que ha sido como desvalorizada, porque puede ser muy, muy útil, ¿no? Y muy buena, y es súper buena para desarrollar habilidades motrices, ¿no es cierto? Y diferentes habilidades cognitivas inclusive, pero se ve la intención es otra, ¿no? Como dónde está el propósito de esa intervención, qué es lo que hace la diferencia. Y pensaba también lo que decían, como mismo desde los mandalas, como están de moda. Entonces, como ahora es como una terapia medio pop, ¿no? Entonces hay libros de mandalas y la gente no va a terapia, sino que pinta su mandala en casa, ¿no? Y creo que, a ver, por ahí hasta sirve, es un tiempo de relajación, ¿no es cierto? Que, bueno, está dirigida esa atención en ese momento, no sé, pero es de nuevo, ¿dónde está lo terapéutico de esto, ¿no? Cómo realmente el elemento terapéutico tiene que estar incluido para llamarse terapia. Sí, esto de la terapia ocupacional y la psicología es algo que en lo que muchos de los practicantes de psicología que empezamos yendo a hospitales psiquiátricos o cualquier otro hospital, nos chocamos mucho. Entonces llegan los practicantes del primer día, lo único que nos diferencia son los uniformes. Pero de ahí era como que, usted es la nueva licenciada de terapia ocupacional, y es como, no, somos practicantes de psicología, pero hacen lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Y es como que tratar de explicar que el enfoque es distinto, que puede que hagas, no sé, el mismo ejercicio de dibujar algo, pero como que la intención es completamente distinta. Pero eso tratar de plasmarlo, y obviamente uno recién empezando, uno recién aprendiendo y practicando, sí es bastante complicado y sí se ha vuelto bastante difícil, como que tratar de hacer esa diferencia y marcarla, de que son exactamente igual de necesarios los dos espacios, la terapia ocupacional y la terapia psicológica, pero no son lo mismo. Y por ejemplo, incluso a veces hasta nos mandaban a los practicantes de terapia ocupacional y a nosotros al mismo espacio, y todos íbamos a cantar karaoke. Entonces era como que yo amo el karaoke y vamos a cantar karaoke. Pero se perdió mi hora de terapia, y era como que ya nada, por hoy ya no vamos a poder hacer esto. Entonces, y también incluso hay una preferencia por estos temas de terapia ocupacional. ¿Por qué? Porque se desarrollan estas habilidades motrices, que gran parte es para pacientes geriátricos, en realidad. Bueno, yo tuve la oportunidad de estar más con pacientes geriátricos y con pacientes adolescentes. Entonces, y en cambio la perspectiva de la terapia ocupacional en adolescentes era hacerles ocupar el tiempo, la ocupación de no molesten y no anden viendo tele y con reggaetón en HTV, y mejor pónganse a dibujar y a pintar. Entonces yo cuando llegué ahí, en cambio, me decía, por favor, no nos hagas dibujar ni pintar. Y era como que, ok, hagamos cualquier otra cosa, pero obviamente con esta otra perspectiva. Entonces era como que, sí, chévere. Entonces sí es una gran dificultad que tenemos los practicantes de psicología, porque somos principiantes, pero para nosotros sí está claro como que esta diferencia.
pero tratar de plasmarla en el personal incluso administrativo, en los mismos terapeutas ocupacionales, sí es bastante complicado. E incluso hasta a veces nos llegan a tachar de, estos se hacen los sabrosos, que vienen a hacer aquí. Ha sido uno de los grandes problemas que hemos tenido todos. Incluso ya hasta a veces hasta tenemos mala fama de que somos hechos los ricos, pero sí es un problema que tenemos bastante para tratar de diferenciar entre las dos cosas que son muy importantes, pero sí son muy diferentes también. Sí, creo que también un punto importante es que al mismo tiempo da cuenta que de la importancia es que si lo que expresamos va de la mano de la realidad psíquica también de nosotros, porque no es lo mismo dibujar como que exactamente como que la consigna de dibujar, no sé, una casa o algo, pero no dentro de un test, digamos, sino como que el mismo dibujo no va a ser en ese momento que después de 5 años, que cuando tengas hijos, que cuando estás soltero y obviamente tu perspectiva es muy diferente. Entonces lo que se plasma y es lo rico que también resaltaban es como que a veces uno también no entiende lo que está dibujando, pero sin embargo lo quiere dibujar o lo quiere expresar, pero no va a ser lo mismo. Y va concatenado de algo muy personal y que es la riqueza también de estar en un espacio, digamos, como que protegido, en donde se puede elaborar o se puede ir construyendo o elaborando aquello que se está expresando. Entonces, lo rico pensaría también que va por ahí, como poder en diferentes momentos poderlo realizar. Bueno, vamos a hacer vamos a pasar una canción ahorita y quería mandar saludos a Emilia que nos está escuchando desde Canadá. Saludos, Emilia. Saludos, Emilia. También está el Andrés que está escuchando desde Brasil y Mahnaz que está escuchando desde Nayón. Nayón, que viva todos los lugares. Saludos, Andrés, también un fuerte abrazo. Desde las papas de Nayón. No se olviden en seguirnos en las redes sociales. Estamos en Facebook a través de Flaxo Radio y también en YouTube. Y si quieren volver a ver nuestros videos, se quedan colgados en las redes y pueden volvernos a ver. Y bueno, estamos de vuelta para seguir compartiendo, seguir conversando. En el programa radial Mente. Y Demente. Bueno, y un poco me quedó resonando lo que estábamos hablando acá con los muchachos y también que quería como acotar que también, bueno, hay que diferenciar que hay casos donde es mucho más recomendable, ¿no? Que se haga, que la terapia vaya enfocado más a través del arte. O sea, hay casos donde debería ser muy fuertemente recomendable y hay otros que no, ¿no? Entonces hay muchos casos donde sí va a ayudar mucho, incluso a reducir el tiempo quizás del tratamiento, ¿no? Entonces hay casos, justo como decía, de psicosis, de trastorno de personalidad fuerte, donde la persona que padece eso hay una carga inconsciente muy fuerte. Hay una carga inconsciente muy fuerte y obviamente tú no te das cuenta, ¿no? Por eso es inconsciente. Y ayuda mucho a sacar, ¿no? Es como coger todo lo que está ahí y poderlo sacar, ¿no? Y poderlo plasmar. Entonces hay muchos casos, quizás en otros no, sin lugar a duda, pero en otros que sí. Y por eso es muy bueno y lo que siempre tratamos de enfocar, ¿no? Un buen profesional, un buen diagnóstico, ¿no? Porque ahora igual, como decía Luisa, como hay tanta, un poco, ¿no? El tema de los coaches y todo el mundo da consejos, ¿no? Y 3 divorcios y venga, les aconsejo yo. Entonces es medio complicado, ¿no? Entonces siempre un terapista, ¿no? Un terapista, como decía Alexandra, con estudios, bueno, claro, con experiencia, ¿no? Que te pueda dirigir y en todo caso, si no te puede dirigir, que te pueda transferir a otro profesional, ¿no? Y eso ya es bastante. Creo visto desde el punto de vista como una herramienta, el arte terapia dentro del trabajo psicoterapéutico, también creo que podríamos rescatar, por ejemplo, en los niños, que con un niño no puedes hablar igual que con un adulto, entonces quizá lo más viable o lo más factible es por medio del juego o también por medio del dibujo, donde pueda expresar el niño su mundo interno, su mundo psíquico, que tal vez por algún tramo específico o por mismos procesos de desarrollo en que se encuentra el niño no lo puede realizar de la mejor forma, pero
visto desde este punto. Entonces, entre ella también yo pensaría el arte terapia también dentro de los niños como un proceso creativo que les ayude a integrar diversas cosas y que también se lo podría ver como desde ese punto de vista. Sí, yo justo eso iba a preguntarle a Alexandra, no sé si es que ella tiene trabajo con niños. Es que incluso un niño se divierte más dibujando, jugando, pintando que hablando. Entonces sí es un poco más complicado para un niño tratar de apalabrar lo que siente. Entonces le iba a preguntar a Alexandra si ha tenido la oportunidad de trabajar con niños y cómo ha sido su experiencia, si de ser el caso, obviamente. Bueno, yo en la clínica ya hace años que no atiendo niños, pero soy supervisora de prácticas en instituciones con niños, ¿no? Sí. Y algo que es bien interesante y que tal vez es un poco, bueno, desde el enfoque teórico que yo veo las cosas, la psique tiene su propia sabiduría y la psique tiene su propio camino. Uh-huh. El problema es que los seres humanos desde la conciencia y desde el ego nos esforzamos por torcer esos caminos que la psique ha planteado. Y me parece que justamente el valor de trabajar con los niños es que estos niños están en este proceso de formación, ¿no? Y que hace mucho más sentido, y esto, bueno, pueden preguntar a los practicantes que han trabajado conmigo estos años, esto, ¿no? El que cuando yo creo estos espacios seguros, sea para que jueguen, sea para que hagan arte, sea para que vengan y te cuenten sus fantasías, donde tú no tratas de torcer ese camino en ningún objetivo que tú quieres como adulto, el proceso de organización se da por sí mismo, incluso en condiciones de mucho riesgo. Hay un trabajo documentado que lo hicieron los colegas de Colombia sobre el trabajo expresivo con arena, que ellos trabajan con niños igual, sobrevivientes del conflicto armado en temas con las cajas de arena, que es una herramienta junguiana que es como un camino intermedio entre el arte y el juego. Y ellos encuentran esto, ¿no? Que realmente lo que sostiene es el crear estos espacios seguros, y los niños que han vivido estas situaciones tan difíciles a partir de este juego solitos la psique solita va reorganizándose, ¿no? Y va encontrando estos recursos que a lo mejor están disminuidos. En nuestra experiencia local un poco más pequeñita hemos encontrado lo mismo, ¿no? Cuando los practicantes logran entender esto y dejan de querer que el niño, no sé, haga algo, se porte mejor, yo qué sé, y más bien se concentran en crear este espacio que los adultos casi nunca les ofrecemos. Los adultos siempre estamos esperando algo de los niños, que se porten bien, que nos hagan caso, que nos obedezcan, que no hagan y es al revés, de hecho, o sea, al momento que se reorganiza solo, se va a ver los efectos en lo otro, en lo que van que los demás, ¿no? Es al revés, de hecho, funciona al revés. Exactamente. Porque el momento, la psiquis y en mi experiencia personal es así. Solito, o sea, llega un punto en que ya empieza a reorganizarse y ya no se puede parar, solito empieza a reorganizarse, solo, y tú solo como que vas solo casi que de espectador, a que seas tú mismo, sí, estás como de espectador viendo cómo todo se va reorganizando, ¿no? Y de hecho ya hay una forma práctica, ¿no? La valorización de las personas, si antes te gustaba el fútbol, ahora me gusta el básquet, pero tú sientes como es un proceso totalmente de desconstrucción y de construcción a la vez, entonces todo se vuelve a reorganizar, ¿no? Y así. Ajá. Sí, justamente así como lo describes. Entonces, sí, a veces es mejor dejar hacer, pero sabiendo lo que dejas de hacer. Quiero hacer ese énfasis. Y creo que esto tiene que ver con lo que marcas bastante del espacio seguro, ¿no? Porque también es un proceso delicado, o sea, también se está dejando como expresar al inconsciente, y eso puede ser muy brutal también, puede ser un encuentro muy traumático, ¿no? Y brutal. Entonces, cómo es importante tener esa guía que sepa, ¿no? Cómo manejar esto para que no sea traumático, que no sea violento, ¿no? Sí, y lo que decía Fabián también me parece súper importante, que no todo el mundo en todo momento puede acceder a este tipo de trabajos. O sea, ahí sí es necesario también esta evaluación, ¿no es cierto? El ojo clínico que digo yo, para ver cuándo, en qué momento, con qué pacientes, para qué fin, y que no sea algo súper desbordante, ¿no? Eso creo que es un buen llamado como para también los profesionales, ¿no? Porque a veces se intenta como encasillar a las personas en lo que uno sabe hacer, ¿no? Entonces, si yo manejo esta arte terapia, entonces voy a querer que todos dibujen, ¿no? Y no todo el mundo necesita eso. Entonces, qué importante también, y qué tiene que ver con lo que hablábamos también en la canción,
de mirar que es una persona la que está al otro lado, ¿no? Entonces esta persona, este sujeto que tiene de sus necesidades, su historia y su novela, ¿no es cierto? Y que cómo entendemos eso y podemos apoyar en ese camino desde lo que esa persona necesita, no lo que uno sabe o uno necesita hacer, ¿no? Creo que eso uno lo adquiere tal vez con la experiencia, porque cuando uno empieza es, uy, aprendí esta técnica, voy a aplicarla con todo el mundo. No, eso no pasa. Me pasó con un paciente que era, ya, me enseñaron esto, voy a aplicar, y se fue y nunca más volvió, entonces nunca pude aplicar. Creería que esas cosas se aprenden con la experiencia y también con la ética de cada profesional. Saber si en algún punto sientes que tu paciente no le puedes brindar las herramientas que él necesita en ese momento, ser lo suficientemente ético de remitir a otro, ser lo suficientemente ético y decir en esto no te puedo ayudar porque yo también tengo mis limitaciones académicas, mis limitaciones personales incluso. Puede ser un caso que a uno personalmente lo desborde y bueno, obviamente todo psicólogo debería ir a terapia constantemente, pero sí, pueden ser temas ya tan desbordantes que ya te limitan a ti también y dices como que no, tienes que ser lo suficientemente ético para saber hasta qué punto puedes y también quieras y debas ayudarlo y también decir en algún punto, ¿sabes qué? Siento que en este proceso que estás haciendo tal vez te serviría una terapia junguiana, tal vez puedes meterle un poquito de esto o esto, porque igual uno como persona normal uno no sabe, uno solo quiere ir a un psicólogo y uno no tiene conocimiento de dónde ir. Y a mí varios amigos me dicen como que, oye, estoy teniendo este problema, ¿dónde me recomiendas? Y incluso yo digo como, chuta, he ido a 2 o 3 psicólogos, pero más o menos podrías probar aquí, pero no estoy segura porque si a mí me sirvió este psicólogo, puede que a ti no te sirva. Entonces, creo que es como encontrar al amor de tu vida. Es difícil encontrar al terapeuta adecuado. Sí, de verdad que sí, porque sí es complicado encontrar un terapeuta con el que sientas la suficiente empatía para soltarte y que te pueda brindar las herramientas que necesitas para un problema específico. Entonces sí es bastante complicado y en serio es como encontrar el amor de la vida. Pero sí es cierto. Estar con el equivocado hasta encontrar al indicado. Pero que en el proceso de Claro, algo te sirve, ¿no? Claro. No, a veces las personas también creo que como pacientes un poco se decepcionan del proceso terapéutico porque como que no va de la mano, sienten que no hay un avance y a veces como que les resulta desgastando como que estar contando nuevamente y nuevamente a un nuevo especialista. Entonces creo que en ese camino también me acuerdo que algunos profes, Ernesto por ejemplo, me acuerdo que él nos hacía hacer algunas técnicas desde su rama que es lo social y nos hacía hacer mucho lo del psicodrama. Entonces, por ejemplo, yo me imagino una persona que tiene, digamos, algún problema en relación con un locus de control externo, que le importe mucho algo que esté en su entorno y que le afecta a él. Entonces, por ejemplo, lo que hacíamos es como que dentro de este proceso de psicodrama se elegía la persona con el problema que quería tratar y como que vaya contando una historia. Y luego de un momento como que los personajes de esta historia son como que igual personas que están participando como que de la actividad y que están también elegidos por esta persona, como que en función de cosas específicas de la relación. No sé, me imagino una persona que es fuerte en la historia de ella, le escoge a un chico que sea medio alto, medio fornido o algo parecido, igual, y de esta forma se recrea como que esa experiencia, pero también hay el plus de que la persona también en un momento se mete en esa historia y se recrea la historia en función de cómo hubiese querido esa persona, como para brindarle una mirada diferente a la persona que capaz apalabrándolo también no lo sirve, que es la riqueza, digamos, como que en sí de poder expresar de diferentes formas lo que a uno le está pasando. Entonces, y al final también se hacía un cierre en donde se retroalimentaba como que desde la forma de actuar de todos los participantes hasta incluso del efecto que tuvo en esa persona y si sirvió de algo. Entonces creo que era un espacio más enriquecedor porque todos éramos estudiantes de psicología y ayudaba en eso, como que todos entendíamos como que la realidad de esa persona, pero fuera de eso creo que cualquiera de estas herramientas
creo que si la herramienta se adapta a la persona, más no la persona, el paciente se adapta a la realidad. Y nada, creo que cualquier herramienta se puede servir para un efecto terapéutico positivo y en el paciente. Aún tenemos tiempo. ¿Cómo estamos? Bueno, yo quería como aportar algo. Yo creo que es súper importante también como que los psicólogos podamos formarnos también en algún tipo de psicoterapia. A mí me pasa igual que hay amigos o gente que me pregunta por algún psicólogo y yo lo pienso muy bien. O sea, yo sí trato de recomendar, por ejemplo, psicólogos ya con cierta trayectoria o experiencia, porque creo que en nuestro país hay como una falencia en este sentido y hasta a mí me da como un poco siento como mucha responsabilidad al momento de recomendar a algún psicólogo. Por lo general trato de recomendar a alguien con ya experiencia o trayectoria, y yo creo que en el tema de arte terapia he visto ahora que hay mucha publicidad para formarse en eso. Entonces yo me pregunto, si hay personas que se forman en arte terapia, que no son psicólogos, ¿eso podría ser también arte terapia? ¿O qué piensas, Alexandra? ¿Tienes más experiencia, formación en este campo? Yo creo que es bien difícil que eso se convierta en arte terapia. Y me da mucha pena decirlo así, pero yo creo que la formación primero en la psicología clínica es una formación súper específica que no se puede replicar en un seminario, no sé, de 6 meses o de 3 semestres, ni siquiera en una maestría, ¿no? Porque es una formación de 5 años muy específica, con una orientación muy delimitada, ¿no? Pero además, el hacerse terapeuta, como tú dices, no es el título de la universidad, es un ejercicio con el que te comprometes de por vida y que implica que tú sigues estudiando el resto de tu vida, que estás todo el tiempo cuestionándote la condición humana, que además tienes un proceso personal intenso e ininterrumpido hasta el fin de tus días. O sea, implica un montón de trabajo que, claro, si tú haces un curso de 6 meses por muchos profes súper chéveres que tengas, no vas a entender ese proceso silencioso que hay detrás de sostener un proceso terapéutico. Y me parece que esto pasa no solo con la arteterapia, ¿no? Pasa ahora hay las terapias emocionales, los coach, algo que en mi época de hace años había, estas life learnings y cosas que son súper iatrogénicas, porque producen cosas que la gente no tenía, problemas de salud mental que la gente no tenía, justamente porque aprenden la técnica, pero no tienen todo el bagaje de contención que se requiere para que la técnica funcione. Entonces, bueno, si hay mucha gente que nos oye, sí es importante, cuiden su salud mental con profesionales calificados que sean capaces de ofrecerles estos espacios. Bueno, forma de conclusión, el día de hoy hemos hablado sobre el arte y la locura, más o menos lo que implica, como un proceso muy abierto en donde se puede expresar de diversas formas la persona, tal vez su inconsciente, poderlo irle trabajando, debe ser de una forma muy libre, muy creativa, y hacerlo siempre de un espacio seguro, de un espacio donde un profesional tenga las habilidades y las aptitudes necesarias para poder transmitir o devolver o transformar o hacer un proceso de transformación en el paciente, y también al mismo tiempo el terapeuta como una herramienta más en el proceso de transformación del paciente. La arte terapia visto también como una herramienta más diferente a la común, a la convencional, en donde le permita expresarse al paciente y la que permite elaborar de una forma diferente lo que le está ocurriendo, lo que le está pasando. Entonces, invitarles también a seguir pensando en algo que les haya resonado de este programa. Les damos muchísimas gracias por el espacio. Y no se olviden en seguirnos en las redes sociales a través de Flaxo Radio en Facebook. Y bueno, será hasta el otro jueves y... en su programa Radial Mente y Demente. Y Demente. Muchas gracias hasta a las invitadas por venir. Muchas gracias por invitarnos. Siempre estamos cada 15 días. Bueno, me alegra mucho que en Flaxo haya este espacio, porque yo estoy aquí y creo que se debe como abrir más el debate en las ciencias sociales sobre el tema de salud mental. Es súper importante.
Sí, sí, coincido totalmente, hay que tomarnos también el espacio de Flaxo. Sí. Se armó el motín, siempre terminamos en la conclusión hay que hacer un motín. Todos los amigos Todos los Después si desaparece el programa ya sabemos por qué es más o menos. Entonces. Mejor corto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, chao. hasta luego.